¿Puedes compartirnos tu experiencia inicial de que escuchabas una voz? Lo escuché en una charla que tuviste y mencionaste algo. Sí, en el año 2009 comencé con la práctica del curso de milagros, hace ya casi 18 años. Desde los primeros ejercicios empecé a tener cambios muy importantes dentro de mi manera de percibir. Pero cuando llegué a la lección número 49, algo cambió muy profundamente porque en esa lección recuerdo haber leído que la voz de Dios me está hablando durante todo el día. Eso dice la lección. Pensé que era tal vez algo metafórico, pero de acuerdo a lo que leí, pues era algo completamente literal. Dios me está hablando. Entonces dije, bueno, yo quiero escuchar a Dios. Quiero realmente que esa voz se haga presente en mi mente y escucharlo. Así que practiqué lo que decía esa lección y al poco rato empecé a escuchar la voz de Dios. O por lo menos la voz que yo identifiqué en ese momento que pertenecía a Dios, o que también luego identificaba como Jesús, o como también Espíritu Santo. En ese momento, pues no había ninguna diferencia. Era una voz amorosa, una voz tierna, que me explicó las lecciones en cuanto a dudas que iban surgiendo. A partir de ahí, empecé a escuchar la voz de Dios todos los días. Todos los días, casi todos los días durante ese primer año de práctica. A esa voz acudía cuando tenía alguna duda sobre el tema que en ese momento se planteaba en el texto, o cuando no entendía algún concepto del curso de milagros. Solamente cerraba mis ojos y le preguntaba a esa voz, y esa voz me respondía. Era una voz que no me interrumpía en ningún momento, sino que respondía cuando yo le hacía preguntas o cuando yo quería sentir algún tipo de acompañamiento. Creo que eso me ayudó a mí a no ir a ningún grupo de estudios, porque tenía como a mi facilitador conmigo integrado. Incluso en las horas de sueño también escuchaba esa voz. Cuando estaba dormido por las noches, la voz también me iba dirigiendo en lo que veía dentro de ese sueño. Aparecían personas, utilizaba el perdón en esas personas, y al día siguiente por la mañana me levantaba mucho más tranquilo, más fresco, con un enfoque totalmente renovado. La vida empezaba a verse distinta. Y así estuve casi durante todo ese primer año, hasta el 2000, donde ya casi al llegar al final de los ejercicios ya no escuché la voz. Ya no se escuchaba de esa forma como al principio, sino que ahora era una sensación de acompañamiento, de tranquilidad. Me llegaban ideas acerca de lo que tenía que hacer. Y a partir del año 2010 en adelante, esporádicamente la escuchaba. De hecho, en el año 2012 volví a escuchar esa voz, y fue la que me llevó a escribir el libro Primero tu paz. Este libro, Primero tu paz, tiene una serie de temas que yo preguntaba a la voz y la voz me respondió. Temas como la muerte, el tiempo, el cuerpo, lo que tengo que hacer aquí en este mundo. Incluso temas como la risa. Hay un tema, yo preguntaba que si la risa que tenemos puede ser usada también como parte de nuestra experiencia espiritual. La voz me contestó, y por eso escribí este primer libro en el año 2012. Primero tu paz y después lo demás, dictados para la paz interior. Es un libro que está disponible en Amazon, y fue el primero en el que relato mi experiencia del curso de milagros, y todos los escritos que aparecen allí están relacionados con lo que la voz me iba contestando. Una voz muy amorosa, muy cálida, que me llevaba a sentirme completamente en confianza, en paz. Escribir ese libro con lo que la voz me iba dictando, representó para mí también como una forma de reforzar las ideas, de tener confianza en que no estaba loco, sino que estaba pasando algo. Y finalmente se convirtió en algo natural. Es decir, no me parece nada raro escuchar la voz de Dios. No me parece nada extraño el que le podamos consultar a Él nuestras dudas o las decisiones que tenemos que tomar
Así que no solamente fue allí, sino que la voz de Dios se empezó a integrar en mi vida en todo momento, cada vez que practicaba la psicoterapia, practicaba hablar sobre algún tema del curso de milagros, del cual no sabía qué decir, y tan pronto decía que la voz hable por mí, pues se expresaba todo de una manera muy natural, muy fluida, sin interrupción, sin cortes, las ideas llegaban. Así que esa voz la llegué a escuchar en diferentes formas. Al principio era una voz muy específica, con una tesitura muy especial, pero a lo largo de los años se hizo más espaciada la voz, ya no aparecía tantas veces, pero me seguía sintiendo acompañado. Y el tono de la voz cambiaba, o a veces ya no la identificaba con un tono en particular, hasta el día de hoy, que cuando necesito, pues pido escuchar la voz y la escucho sin problema. Y cuando no, pues estoy con actividades cotidianas, haciendo algunas otras cosas, pero sé que si necesito, como dice el curso, esa palabra de aliento, me va a llegar, porque sí, desde mi punto de vista llega sin ningún tipo de límite, sin problema. Así que eso es lo que te puedo compartir, querida Dorita. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya escucharon la voz que habla por Dios? Déjenlo aquí en los comentarios.